Al despertar, me parece que nada es igual y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de la iniquidad. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Os enviamos nuestro más cordial saludo a este programa 39 de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro grado e interés. En nuestro programa de hoy vamos a reflexionar sobre los valores y principios éticos que deben guiar la vida diaria en la familia cristiana. Y para profundizar más en este tema tan importante, vamos a entrevistar a Javier Bernacer María, casado y padre de familia. Es doctor en neurociencia y máster en filosofía. Javier nos explicará las maneras en las que las familias cristianas podamos crecer en el amor a Dios y a los demás, a fin de librarnos del mero cumplimiento de los preceptos y convertirnos en modelos de virtudes y valores cristianos para otras familias. Javier Bernacer escribió sobre este tema tan importante en el temario La Familia Cristiana, Escuela de Amor, Encuentro y Servicio, elaborado por el Movimiento Familiar Cristiano. Y como es habitual en nuestros programas, ofreceremos dos espacios musicales preparados por el grupo de música de Pop Rock Católico 7 Días. Dos miembros de este grupo nos van a presentar sus reflexiones personales sobre las canciones que a continuación escucharemos. Pues vamos a empezar el programa de hoy con la siguiente oración tomada de la consagración al Espíritu Santo. Bendito Espíritu de Sabiduría, ayúdame a buscar a Dios, que sea el centro de mi vida, orientada hacia Él para que reine en mi alma el amor y la armonía. Bendito Espíritu de Entendimiento, ilumina mi mente para que yo conozca y ame las verdades de fe y las haga verdadera vida de mi vida. Bendito Espíritu de Consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos, para que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y audaz. Bendito Espíritu de Fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. Bendito Espíritu de Ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el mal. Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. Dame clara visión y decisión firme. Bendito Espíritu de Piedad, toma posesión de mi corazón. Inclínalo a creer con sinceridad en ti, amarte santamente, Dios mío, para que con toda mi alma pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo. Bendito Espíritu de Santo Temor, penetra lo más íntimo de mi corazón, para que yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado y concédeme profundo respeto para con Dios y ante los demás, creados a imagen de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Principales retos para la familia. La moral, la ética y los valores son fundamentales en la vida cristiana y son transmitidos de una generación a otra.
En la educación de los hijos resulta importante tener presente que los valores y principios éticos de la vida diaria deben estar regidos por el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Además, debemos ser conscientes de que estamos en continuo crecimiento hacia Dios, y eso solo es posible a través de las virtudes. Jesús nos recordó la importancia de la ley moral de Dios y la necesidad de cumplir hasta la última letra de esta ley. Pero tampoco debemos olvidar que nuestro Señor nos dio el primero de los mandamientos, el de amar a Dios por encima de todo, y el segundo mandato que consiste en amar al prójimo como uno mismo. Centrar todo nuestro esfuerzo por hacer bien y evitar el mal, por amor de Dios y al prójimo, nos ayuda a cumplir la sagrada ley de Dios con una mayor disponibilidad y entrega. San Pablo lo recordó en Romanos capítulo 8, versículo 13. El amor no hace mal al prójimo. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Por tanto, en las familias nunca debemos perder de vista este principio básico que los padres hemos de inculcar a nuestros hijos a la hora de educarles en la fe cristiana. La vocación cristiana debe impulsarnos a siempre ir más allá de un simple cumplimiento de las normas. El mero cumplimiento de unas normas puede inducirnos a encerrarnos en nuestra conducta, llegando a cumplirlas de modo automático, rutinario. Por tanto, es preciso esforzarnos por dar un testimonio convincente de amor, perdón y reconciliación que sobrepase cualquier norma moral o ética. Los padres cristianos hemos de fomentar la educación ética de nuestros hijos. Se ha producido una fuerte llamada a favor de una urgente renovación ética de la sociedad y de la política. Las familias cristianas podemos convertirnos en los grandes protagonistas de esta necesaria transformación ética, cuando asumimos nuestras responsabilidades sociales con la mayor honradez posible y un firme compromiso por alcanzar el bien común. Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Javier Bernacer María, casado y padre de familia. Es doctor en neurociencia, máster en filosofía y miembro del grupo Mente y Cerebro del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Con esta introducción saludamos a nuestro invitado hoy. Buenas tardes, Javier, y bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes, Robert y Mari Carmen, y a todos los oyentes de Radio María. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este programa. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Pues para nosotros es un placer también poder contar contigo y tus conocimientos tan extensos sobre este tema de la ética y de los valores cristianos. Pues con Javier vamos a hablar de un tema que es fundamental para las familias cristianas. Cómo vivir y educar a los hijos en valores y principios éticos de la vida diaria. Nosotros estamos viendo lamentablemente casos de corrupción que nos recuerda la importancia de la ética en la vida social. Por eso yo creo que hablar de la ética es más importante que nunca. Pues nada, con este pequeño prólogo vamos a empezar con nuestra entrevista y le hacemos a Javier nuestra primera pregunta. Es la siguiente. La ética es un concepto poco conocido. ¿Por qué se habla tan poco de la ética dentro de la Iglesia? Bueno, la ética puede ser considerada una disciplina filosófica. En este sentido, como disciplina filosófica, pues puede haber una ética cristiana o una ética más compatible con el cristianismo, pero también otros tipos de ética que no tengan nada que ver, que no sean compatibles con el cristianismo. Ética viene directamente de la palabra griega ethos, que apunta a la conducta, al comportamiento. Es, como digo, es una reflexión filosófica sobre el modo en que comportarnos. Ya desde antiguo, desde que comenzó la ética en la antigua Grecia, siempre la ética se entiende en relación al bien, es decir, acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo para el ser humano. Entonces es eso, es una reflexión racional sobre lo bueno y lo malo, sobre cómo organizar nuestras acciones para hacer lo primero y evitar lo segundo. Claro, ¿por qué quizá no se habla tanto de la ética dentro de la Iglesia?
Bueno, pues porque podemos pensar, y creo que es razonable, que nos vale con la moral revelada, con los principios morales que nos ha revelado Dios. Pero yo creo que también, como iremos viendo, sí que puede aportar para el cristiano hablar también de la ética. Muy bien, muy interesante. Pues vamos a seguir un poco, siguiendo con el tema de la ética. La pregunta que te formulamos es la siguiente. ¿Hace falta la ética cuando existen tantos preceptos y normas morales? Bueno, es que el problema es que los preceptos, las normas morales, no son exhaustivos. Es decir, no tenemos una norma para cada decisión, para cada actuación que tenemos que realizar en nuestras vidas, ni tampoco para cada uno de los contextos en los que nos podemos encontrar. Claro, pensemos, por ejemplo, en el judaísmo, con los más de 600 preceptos de la Torá, los 613 preceptos de la Torá, pues tampoco ni siquiera tiene una lista completa de todo lo que podemos o no podemos hacer. Y además, ¿no?, como he mencionado, el contexto también es importante. Vamos a ponernos en un caso muy extremo, ¿no? Pues incluso en el caso del quinto mandamiento, bueno, pues el catecismo nos llega a decir que según el contexto, en un contexto de defensa propia, puede ser lícito el transgredir, entre comillas, ¿no?, el ir más allá del quinto mandamiento. Entonces vemos que, por supuesto, que está muy bien, que es necesario tener esos preceptos morales, pero que, sin embargo, dado que dependen del contexto en el que nos encontramos, pues también merece la pena reflexionar sobre ellos. Una aclaración muy importante, desde luego. Pues entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral cristiana? ¿Puedes explicar un poco si hay una diferencia o qué relación hay entre una y otra? Sí, bueno, cuando en el cristianismo hablamos de moral como sustantivo, cuando hablamos de la moral, nos estamos refiriendo a la teología moral, que son esos principios revelados directamente por Dios. Entonces, la moral como tal es el conjunto de normas, los principios revelados por Dios, tanto por Dios Padre en el Antiguo Testamento como lo revelado por Dios Hijo. Y entonces eso sería la moral. Entonces la ética es la reflexión filosófica sobre esas normas y principios. Entonces, de nuevo, no todo el mundo es partidario de que haya una ética cristiana, ¿no? Y en parte pues es comprensible. Claro, ¿quiénes somos nosotros para reflexionar sobre los principios que nos ha dado Dios? Sin embargo, yo creo que lo que es positivo es no hay que ver ambas en oposición, sino que hay que verlos de manera complementaria, ¿no? Como también comentaba, no hay una lista exhaustiva de principios divinos que nos digan cómo comportarnos en cada situación. Entonces, por ello, es legítimo hacer una reflexión filosófica, ética, sobre nuestra conducta a la luz del bien y en relación también con esa moral revelada por Dios. Sí, muy interesante lo que acabas de decir y es algo que conviene tener muy presente. Bien, vamos a hablar un poco del aspecto práctico de la ética y la moral cristiana. Es decir, ¿qué aportan la ética por su parte y la moral cristiana por otra a la vida familiar? Y concretamente la pregunta es, ¿de qué manera ayudan cada miembro de la familia a mejorar la vida familiar? ¿Qué impacto tiene sobre aspectos como la convivencia, el perdón, el amor, etcétera? Sí, pues mira, empecemos por la moral, que una vez más son esos los principios sobre lo que es bueno y lo que es malo según nos lo ha revelado Dios. Esto es importante, claro, tanto para el individuo como para la familia. Bueno, ya sabemos que el cuarto mandamiento hace una referencia directa a la familia, ¿no? Nos habla de cómo tratar a nuestros padres. También, claro, si acudimos, por ejemplo, a las cartas de San Pablo, a los Efesios, a los Colosenses, pues ahí también vemos cómo de alguna manera se nos transmite la moral, los principios divinos acerca de cómo comportarnos con nuestros hijos, el no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, desde luego, hay principios morales que directamente nos están hablando de la vida de la familia. Claro, luego también, como iremos tratando, tenemos los mandamientos de Cristo, que nos dice directamente amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y más aún, ya no amarle como nos amamos a nosotros mismos, sino como dice la última cena, amar al prójimo como Él nos ha amado. Entonces, esto es un principio moral, o son principios morales en los que podemos profundizar gracias a la ética. Claro, ¿qué aporta la ética entonces a la vida familiar? Bueno, pues como iremos desgranando, lo que aporta es aprender a querernos cada día más y mejor,
a ir creciendo en el amor que nos tenemos en la familia los unos por los otros. Ujú. Bien, pasamos un poco a dos éticas de las que hablas. Una es la ética utilitarista y la otra es la deontológica. Entonces vamos a ir a preguntar un poco por la ética utilitarista. Y dices que esta ética supone buscar la solución más rápida, fácil, sin pensar en las consecuencias para las personas más vulnerables. O sea, da a entender un poco que esta ética tiene sus limitaciones. Entonces, la pregunta, yendo un poco a lo práctico, es ¿de qué manera no beneficia la ética utilitarista a la familia a la hora de actuar frente a una situación muy complicada? Sí, yo creo que hay que entender bien la ética utilitarista porque yo creo que puede destapar modos de actuación que acabamos viendo como normales y realmente no lo son y son de hecho incompatibles con nuestra moral cristiana. Bueno, la ética utilitarista yo directamente la considero un gran peligro hoy día, lo tengo que decir así de claro. Nace en el mundo anglosajón, pues entre los siglos XVIII y XIX, muy ligado también a la economía, curiosamente, ¿no? Y parte de una máxima moral, y es que lo bueno es conseguir el máximo nivel de bienestar para el mayor número de personas posible. Por lo tanto, lo malo es lo contrario, lo moralmente malo es lo contrario. Entonces, claro, esto para empezar deja muchas cosas en el aire, por desgracia, que es el bienestar, pero peor aún, ¿qué es una persona? Entonces, bueno, ¿por qué digo que es muy peligrosa? Pues porque al dominar el mundo anglosajón es la que más nos llega a través de las películas, de las series, y ahí se nos transmite unos modos de actuación que, como digo, van directamente en contra del cristianismo. Incluso también es muy peligrosa en el mundo académico, lo cual tiene mucha influencia en la bioética actual, en las decisiones éticas que se pueden tomar en las ciencias biológicas y las ciencias médicas. Mira, yendo a un caso práctico, ¿no? Pues el crecimiento incesante del aborto, ¿no? Ahí es donde vemos que entra de lleno la ética utilitarista, en el que la gente pues, se puede llegar a plantear, bueno, ¿por qué tener un hijo con una discapacidad que va a disminuir mi nivel de bienestar, ¿no? Si va a ser una fuente de sufrimiento para todos, incluido para él mismo. Y entonces se toma por la solución inmediata, cortoplacista, de deshacerse del niño. Que el utilitarismo prefiere no preguntarse qué es el sufrimiento o qué es la felicidad. Por eso, fíjate qué curioso, habla de bienestar. Habla de bienestar que es algo inmediato, es algo hedonista. Eso sí que es fácil de definir, ¿no? Mucho más que la felicidad o que comprender, que aceptar el sufrimiento. Así, las grandes voces de la ética utilitarista, y muy abiertamente, además, proponen acabar con la vida del niño, ya no solo prenatalmente, sino incluso postnatalmente, en algunos casos, si hace falta. Pero también yo creo que podemos vivir ejemplos de ética utilitarista que no son tan extremos en nuestra propia familia. Y es aquello que nos hace, que nos tienta, ¿no? a optar por lo fácil, por lo inmediato, por eso, ¿no? Por un bienestar pasajero, en vez de pensar en lo que supone tomar una decisión en particular en el conjunto de nuestras vidas. Muy bien, pues has aclarado mucho sobre la ética utilitarista. Sí, vamos a entonces seguir con esta ética utilitarista de que vamos a empezar a hablar. Y entonces comentamos que una limitación importante de esta ética, la utilitarista, es que tiene por objeto conseguir el mayor nivel de bienestar para el mayor número de personas posible, dejando una minoría perjudicada. Es una de las principales limitaciones que tienes. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Crees que este enfoque es aceptable desde la moral cristiana? Claro, pues no, por supuesto que no. Y por eso era lo que decía al principio, que no todas las éticas son compatibles con la moral cristiana, y la utilitarista pues es un claro ejemplo. Yo creo que también es clave tener algo en cuenta, y es que toda ética, toda reflexión ética, tiene detrás una concepción antropológica, es decir, una manera de entender al ser humano. En general, la ética utilitarista trae de la mano el considerar que no todos los seres humanos valen lo mismo, sino que vales más pues cuanto más intactas estén tus facultades intelectuales o tu capacidad de percibir el mundo. Entonces, claro, esto es lógicamente inaceptable desde la moral cristiana.
donde todo ser humano tiene valor en sí mismo. Aquí pues es famoso uno de los grandes bioéticos utilitaristas, Richard Dawkins, en uno de sus textos pues llega a decir que tiene más valor la vida de un caracol que la de un niño con una discapacidad, porque el caracol puede percibir mejor el mundo que un niño con una discapacidad. Se llegan a decir cosas así basándose en esta ética. Pero claro, de todas maneras no hay que darle muchas vueltas. La respuesta más sencilla a esta pregunta la tenemos pues en la parte central del Evangelio de San Lucas. Ahora no, en el año litúrgico estamos leyendo el Evangelio de San Lucas y justo en estas semanas estamos llegando a la parte central, al capítulo 15, y ahí llegan las parábolas de la misericordia. Y claro, ahí hay una parábola que todos conocemos muy bien, que es la de la oveja perdida. Entonces, ¿qué mejor prueba hay para demostrar que el cristianismo es incompatible con la ética utilitarista? Cuando Cristo nos dice que Él está dispuesto a dejar a las 99 ovejas que están en el redil para salvar a la oveja descarriada. Esto, como dice el obispo vietnamita Van Tuan, Cristo no sabe de matemáticas. Claro, Cristo no entiende las matemáticas, ¿no? Pero claro, vemos que la ética utilitarista, además de basarse en una antropología muy pobre, en una comprensión del ser humano muy pobre, pues también es a veces tan calculadora que olvida lo humano. Sí, muy interesante esta observación que acabas de hacer. Bien, pasamos a otra clase de ética que es la deontológica. Y esta clase de ética es una forma de conducta que se rige por normas y leyes morales. Y la pregunta que queremos formularte es, ¿crees que esta clase de ética resulta suficiente para que los miembros de la familia acierten a hacer el bien en todo momento y circunstancia? Bueno, pues esta ética en principio sí que parece estar en sintonía con la moral cristiana, que como hemos dicho antes, pues en el fondo es y debe ser el cumplimiento de la ley divina. Pero claro, como también hemos mencionado, pues tiene un problema, y es que nos suele costar saber qué criterio tenemos que aplicar en determinados momentos, en determinado contexto. Y esto también se pone particularmente de manifiesto en la vida familiar, simplemente porque es donde más tiempo pasamos. Entonces, la moral deontológica, ya digo, de principio puede ser razonable, que pueda ser compatible con el cristianismo, pero también tiene sus limitaciones, como vamos a seguir viendo ahora. Muy bien. Y bueno, pues para terminar con este tema de la ética deontológica, pues queremos saber si, en tu opinión, crees que la aplicación rigurosa de esta ética corre riesgo de convertir la práctica de la fe en un mero cumplimiento de preceptos y normas religiosos. Claro, esa es la otra gran limitación que veo a la ética deontológica al ponerla en conversación con la moral cristiana. ¿No? Si solo nos centramos en el cumplimiento de la norma, pues sí, creo que corremos en ese peligro, en hacer un cumplimiento ciego, digamos, de la norma moral y ya está. Podemos asumir, pues, por ejemplo, la norma de que hay que ir a misa todos los domingos, que nos tenemos que confesar una vez al año, que no comamos carne los viernes de Cuaresma. Pero claro, si hacemos esto simplemente por cumplir el precepto, por cumplir la norma, porque lo manda la Iglesia, pues lo triste es que estamos perdiendo el valor que tiene cada uno de estos actos. Claro, estamos dejando de valorar el inmenso regalo que supone disfrutar de la Eucaristía. También le quitamos valor a lo bonito que es la reconciliación, ¿no?, con nuestro Padre. O también, pues en el caso del ayuno, de la abstinencia, pues también en el valor que tiene esa oración con el cuerpo, ese rezar con el cuerpo, que es una manera, yo creo, muy bonita de entender lo que es el ayuno, la abstinencia. Muy bien. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa en esta interesante entrevista para escuchar la canción titulada Primero el cielo, compuesta e interpretada por el grupo musical Tuyo. Raquel Díez Jiménez, miembro del grupo de Pop Rock Católico 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. El magisterio de la Iglesia nos enseña que la familia es la primera escuela de amor y de fe que Dios nos ha dado. Por eso, estamos llamados a ir más allá de vivir nuestro ser cristiano como simplemente cumplir una serie de preceptos y normas, sino en hacerlo vida y con nuestro ejemplo ser modelos del amor de Dios para cada persona. Hacer vida nuestra fe no es nada fácil, pero tenemos unas ayudas que pueden hacernos capaces de ponernos en camino cada día e intentarlo. La oración en familia, un momento para agradecer, pedir perdón
y pedir que nos ayude a hacer su voluntad. La entrega y el servicio a los demás, lo que nos ayuda a salir de nosotros mismos y amar con generosidad. Pedir perdón. Tenemos claro que nosotros no somos perfectos y nuestras familias tampoco lo son, pero en nuestro hogar el perdón debe ser una práctica constante, tal y como Jesús nos enseñó, para fortalecer nuestros lazos y hacer crecer nuestro amor. Pidamos al Señor que nuestras familias, con sus cruces y sus alegrías, sean un testimonio vivo del amor de Dios, haciendo visible ese amor a los que nos rodean. Así nos convertiremos en una luz para el mundo, como la Sagrada Familia de Nazaret. Quiero escuchar tu voz y poner en ti, Señor, mi corazón. Servirte solo a ti, el único Dios. Que esta sea siempre mi decisión. Primero el cielo y lo demás está de más. Primero buscaré tu reino, no me voy a preocupar, sé que tú me cuidarás. Quiero escuchar tu voz y digas lo que digas, confiar. Tú lo sabes todo, sabes más. Siempre es mejor tu plan. Primero el cielo y lo demás está de más. Primero buscaré tu reino, no me voy a preocupar, sé que tú me cuidarás. Solo quiero hacer tu voluntad, no me preocupo, el mañana ya vendrá. Solo quiero hacer tu voluntad, tú tienes un plan que no puede fallar. Primero el cielo y lo demás está de más. Primero buscaré tu reino, no me voy a preocupar, sé que tú me cuidarás. Primero el cielo y lo demás está de más. Primero donde fallan mis fuerzas, no me voy a preocupar, sé que llega tu poder y no tengo miedo, no temer. El Dios del universo es mi Padre, no tengo miedo, no temer. El Dios del universo es mi Padre y no tengo miedo, no temeré. El Dios del universo es mi Padre. El Dios del universo es mi Padre.
Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos ahora a la segunda parte de esta interesante entrevista que estamos haciendo con nuestro invitado de hoy, Javier Benacer. Pues vamos a pasar un poco al tema de la virtud, que es un tema siempre muy importante en la vida de cualquier cristiano. Y el caso es que comentas en tu escrito que la ética de la virtud facilita la adquisición de buenos hábitos. Entonces la pregunta es, ¿nos puedes explicar el proceso por el que los miembros de la familia van desarrollando hábitos buenos por medio de la ética de la virtud? Claro, entonces hasta ahora pues hemos hablado de una ética utilitarista que claramente, creo que hemos podido ver que no puede ser compatible con la moral cristiana. Hemos visto una ética como la deontológica que sí que es compatible en principio con la moral cristiana, pero que tiene también sus limitaciones. Y la que a mí me parece que definitivamente es más compatible y encaja mejor con la moral cristiana es la ética de la virtud. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues para empezar, la ética de la virtud se centra en el crecimiento de la persona a través de la adquisición de disposiciones que te acercan cada vez más al bien. Yo creo que esa es la manera en la que podemos entender la virtud. Disposiciones que te acercan cada vez más al bien. Claro, ya digo, yo creo que esta es la aproximación ética que, en mi opinión, mejor cuadra con la vida cristiana. Y sabemos, y a nadie le puede sorprender, el hecho de que la virtud es un concepto central en nuestra religión, en el catolicismo. Sabemos que hay virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, que son infundidas por Dios y que nos ponen en relación con las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces ya ahí tenemos unas primeras virtudes. Pero también tenemos otras virtudes humanas que también son muy importantes y que también que nos hacen buenos, que nos hacen mejorar y acercarnos también a Dios. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Las virtudes, como digo, nos disponen a hacer el bien y se van perfeccionando. Bueno, no es que ellas se vayan perfeccionando, nosotros nos vamos perfeccionando con su ejercicio. Entonces, eso, yo creo que hay algo fundamental y es que las virtudes nos ayudan a crecer espiritualmente. Claro, la familia, creo yo, pues es también el entorno ideal para el desarrollo de las virtudes humanas. Y especialmente porque es el sitio ideal en el que se conjugan con el principal mandamiento de Cristo, que es el amor, es el que nos amemos los unos a los otros. Sí, me parece muy interesante lo que acabas de decir y quería un poco incidir un poco más en este tema. Has hablado de los beneficios que aportan las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y otras virtudes como son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Y podrías concretar un poco más en qué aspectos o qué beneficios nos aportan estas virtudes que no son capaces de aportarnos la ética utilitarista y la deontológica? Sí, yo creo que lo fundamental es ese crecimiento, esa capacidad de crecimiento espiritual. Creo que solo lo consigue la ética de la virtud y no lo consigue la ética ni utilitarista ni deontológica. Claro, la ética utilitarista pues solo se va a preocupar del resultado neto a corto plazo. La deontológica, digamos, está contenta simplemente con el cumplimiento de la norma. Pero con la ética de las virtudes, siempre guiándonos, siempre teniendo en el horizonte el amor a Dios y el amor al prójimo, y aquí es donde tienen importancia las virtudes teologales, ¿no? Donde también entran, iremos creciendo en nuestra vida espiritual en todos los sentidos. A la hora de adquirir y de fortalecer una virtud, es muy importante siempre mantener el bien final que nos guía. O sea, siempre hay que tener, como digo, en el horizonte un bien final que guía nuestra virtud y que en este caso, insisto, para mí lo más importante es que ese es el amor a Dios y el amor al prójimo. Muy bien. Pues me parece que es una aclaración muy oportuna y muy interesante. Bien, yo quería volver a insistir un poco en ese tema de la ética utilitarista o deontológica que muchas familias estamos tentados a dejarnos llevar. O sea, que entonces en vez de practicar las virtudes, a veces nos obsesionamos demasiado por establecer unas normas que tenemos que cumplir a rajatabla. Y entonces la pregunta es, ¿en qué momentos de la vida familiar podemos dejarnos influir demasiado por esta ética utilitarista o deontológica?
Sí, pues mira, te pongo dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Porque antes, bueno, hemos hablado del aborto y dices, bueno, pues claramente pues esto es un caso muy extremo. Pero ahora un ejemplo muy sencillo y que sí que quizá muchos, y yo el primero, hemos podido vivir. Entonces pongamos que, bueno, pues somos padres de una hija o de un hijo pequeño. Y entonces, bueno, pues le hemos dicho que este día, en este momento, puede ver la televisión durante 30 minutos, ¿no? Durante media hora. Y después de ese tiempo, pues ya se tiene que dedicar o a hacer manualidades o a hacer un juego de mesa. Claro, eso también nos involucra a nosotros, bueno, porque sabemos que eso es bueno para ella, ¿no? Entonces, mientras ella ve la tele, durante esos 30 minutos, bueno, pues nosotros nos entretenemos, pues, como hacemos todos, con el móvil, ¿no? Estamos entretenidos con el móvil. Bueno, pues de repente nos damos cuenta que los 30 minutos han volado, ¿vale? Ya han pasado los 30 minutos, nuestra hija está tranquilamente viendo la televisión, nosotros estamos tranquilamente con el móvil y la verdad es que no nos apetece nada pasar a esa siguiente actividad que sabemos que es mucho mejor, ¿no? La actividad de jugar todos juntos o de hacer una manualidad. Entonces ahí estamos muy tentados a dejarnos llevar por el utilitarismo. Bueno, ¿qué es lo mejor para el bienestar actual de toda la familia? Pues que yo siga con el móvil y que mi hija siga viendo la televisión. Pero claro, ¿en qué qué tipo de padre me estoy convirtiendo si hago esto? Bueno, pues para empezar, en un padre que no cumple sus promesas, que no cumple lo que ha pactado con su hija. Entonces, pues eso es un ejemplo, me parece a mí, en el que podemos caer en la ética utilitarista. Con respecto a la deontológica, pues por ejemplo eso, yo creo que es relativamente fácil que podamos cumplir, que podamos caer en el peligro de un mero cumplimiento de la norma y que esto se convierta en una rutina ciega, un automatismo, ¿no? En vez de algo que vaya creciendo con el tiempo, como es una virtud. Por ejemplo, lo podemos ver en el matrimonio, ¿no? Y en una distribución de tareas, pero claro, mal entendida, ¿vale? Pues pongamos que yo pacto con mi mujer el que yo me encargo de fregar los platos todos los días, ¿vale? Bueno, pues si esto se convierte en una tarea que yo asumo como un principio que tengo que hacer y punto, pues está perdiendo su valor. Claro, si yo hago esto por amor a ella, por amor a toda la familia, tal y como Cristo lavó los pies a sus discípulos en la última cena, que es lo que tenemos que tener en cuenta, ese mandamiento del amor, pues entonces ya estaré a su disposición para lo que sea necesario. Y por supuesto, pues ella también hará lo mismo por mí. Sí, creo que tienes mucha razón en lo que acabas de decir, sobre todo en lo referente a la vida conyugal y familiar. Y entonces la siguiente pregunta viene un poco sobre el enfoque o el esfuerzo, dónde tenemos que poner la mayor parte de nuestro esfuerzo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que las familias debemos preocuparnos más por profundizar el amor a Dios y al prójimo en lugar de buscar siempre el mero cumplimiento del deber? Sí, pues yo creo que eso es así. Cristo además nos lo dijo muy claramente. Los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. O eso, luego llegó más allá, ¿no? En la última cena, como Él nos llegó a amar. Entonces, claro, con eso nunca hay un cumplimiento vacío del deber, sino una entrega incondicional a los demás, y esa entrega a los demás es sin duda un semillero de virtudes. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y entonces una pregunta que también me viene a la mente es la siguiente. ¿Opinas que las familias realmente hemos entendido la afirmación de Cristo en el sentido de que Él ha venido a dar plenitud a la ley con el mandamiento del amor? Y la pregunta es, ¿procuramos actuar en consecuencia priorizando la caridad al prójimo a la hora de actuar? Bueno, pues yo creo que sí. Vamos a ver, cada familia es un mundo, pero yo creo que las familias cristianas nos caracterizamos por ser una fuente viva de amor. Luego, pues bueno, todos somos humanos, fallamos, y también para eso está el sacramento de la reconciliación. Pero sí, yo creo que ningún otro lugar como la familia para entender esa afirmación de Cristo de que la plenitud de la ley se produce en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Sí, comparto totalmente tu opinión. Pues siguiente, un poco en esta cuestión, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos conseguir, con algunos ejemplos concretos, que nuestra familia sea un modelo de virtudes más allá de un espacio donde se cumplan un conjunto de normas? Bueno, pues yo creo que en el fondo, si ponemos por delante el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, nuestro deseo y también nuestro deseo, claro, de seguir creciendo en nuestro camino hacia el cielo,
pues los ejemplos salen solos. Miran, por ejemplo, los padres de antes, ¿no? Que se han comprometido, que le han dicho a la hija que solo vean la tele durante 30 minutos. Pues ellos, por amor a su hija y procurar su mejor educación, pues oye, dejarán el móvil para ponerse a jugar con ella. También, pues el esposo fregará los platos sin pensar en el sacrificio que supone para él, sino en el descanso que supone para ella. Esto es todo poniendo el prisma del amor, ¿no? La ética de la virtud, claro, también tiene una gran relación con que uno siempre tiene presente el tipo de persona que quiere llegar a ser, ¿vale? Esto también creo que es muy importante. Esto, como ya definió Boecio, ¿no? Los hábitos, las virtudes, son segunda naturaleza. Es decir, son algo que adquirimos, pero que al mismo tiempo pasan a formar parte de nuestra propia identidad. Y es que cada acción es importante en la adquisición de virtudes, pero también de vicios. Un ejemplo que pongo en el texto y que esto, pues ya sé que es polémico y quizá la gente se pueda sorprender, ¿no? Pero claro, pues la próxima vez que alguien que nos ha prestado un servicio nos pregunte si queremos pagar el IVA o no queremos pagarlo, pues bueno, pues oye, tendremos que pensar en la clase de persona que queremos ser, ¿no? Sabiendo que cada una de nuestras acciones nos acerca o nos aleja del cielo, porque va a servir para configurar esas virtudes o esos vicios. Y también en ese sentido, pues bueno, Cristo también nos dio ese precepto moral de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Muy bien, muy interesante, sí. Aquí también una pregunta un poco hablando de pasos que podemos dar. Se trata de preguntarte, para convertirnos en comunidades de las virtudes teologales, es decir, las familias, ¿cómo podemos practicar, dónde tenemos que practicar las familias la fe, la esperanza y la caridad? O sea que el objetivo es de que las familias cristianas nos convirtamos en comunidades de las virtudes teologales. Pues, ¿qué pasos tenemos que dar para conseguir este objetivo? Pues mira, estas virtudes, al ser las virtudes teologales, pues en realidad son infundidas por Dios. Yo creo que, digamos que de alguna manera ninguno tenemos claro, ¿no?, de cómo nos han llegado, pero está claro que también se pueden practicar, se pueden hacer crecer. Y mira, así como las virtudes humanas, pues sí que digamos que dependen más de nosotros, ¿no? Yo creo que para que las virtudes teologales puedan crecer, mi consejo es muy sencillo, pidiéndoselo al Señor. Es decir, rezando y rezando en familia. Yo creo que es la mejor manera de fortalecer las virtudes teologales. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Javier. Bueno, vamos a terminar esta interesante entrevista con la última pregunta que creo que también es muy importante. Y es la siguiente: ¿cómo podemos cumplir los preceptos y normas morales desde la perspectiva del amor para que no nos resulten pesados y difíciles de cumplir? Claro, esto es muy interesante porque aquí también es donde vuelven a cobrar importancia las virtudes. Claro, tú has mencionado eso, ¿no? ¿Cómo podemos cumplir los preceptos, las normas morales para que cada vez sea más fácil adquirirlos? Bueno, pues esto es lo característico de una virtud, de un hábito bueno. Según se va fortaleciendo la virtud, los actos virtuosos, los actos relacionados con esa virtud, salen cada vez con más facilidad, ¿no? Salen más fácil. Se van haciendo mejor, o sea, se van perfeccionando, pero es que al mismo tiempo también se disfruta más, cada vez se van disfrutando más. Por eso, cuanto más desarrollemos las virtudes, cuanto más fortalezcamos las virtudes, menos pesados y difíciles de cumplir, digamos, serán esas normas y esas acciones relacionadas con las virtudes. Pues Javier, muchísimas gracias por todas tus orientaciones, tus observaciones. Creo que nos va a venir muy bien a todos nosotros sobre las virtudes, la ética, etcétera. Has abordado un montón de cuestiones que creo son fundamentales para las familias cristianas y algo del que a veces no hablamos mucho. Entonces, yo la verdad que he aprendido mucho de ti. Yo confío en que los oyentes de Radio María también lo hayan aprendido, así que damos las gracias por tus observaciones y tus respuestas tan interesantes. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, yo estoy también, muchas gracias, Robert, Mari Carmen, por la oportunidad de haber podido participar en vuestro programa. Muchas gracias. Pues un placer y muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pasamos a escuchar ahora otra canción titulada No sé qué viste en mí, compuesta e interpretada por Hakuna Group Music. José Luis López Medina, miembro del grupo de Pop Rock Católico 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación escuchamos. A veces creemos que seguir a Dios se trata solo de cumplir normas,
de hacer lo correcto, de no equivocarnos. Pero el amor de Dios va mucho más allá del cumplimiento de preceptos. Él no busca una obediencia vacía, sino una relación viva nacida del amor. Dios nos ama con un amor incondicional, un amor que no depende de nuestras obras, ni de nuestras caídas, ni de cuánto tiempo le dediquemos. Aunque le fallemos, aunque pongamos otras cosas antes que Él, su amor no cambia. Es un amor fiel, que permanece, que nos espera con los brazos abiertos. Y precisamente por ese amor tan grande, nuestra fe no puede quedarse en una simple lista de cosas por hacer. Si solo cumplimos por obligación, nos perdemos el corazón del Evangelio. Pero cuando descubrimos cuánto nos ama Dios, de manera personal, total, sin condiciones, entonces obedecer deja de ser un peso y se convierte en una respuesta natural. Amamos, servimos y seguimos a Dios no para ganarnos su amor, sino porque ya lo hemos recibido, no porque nos afecte, sino porque ya nos ha aceptado. El amor de Dios no nos llama al miedo, sino a la confianza, no nos exige perfección, sino entrega, y cuando vivimos desde esa certeza, nuestra fe deja de ser rutina y se transforma en una relación viva, profunda y llena de gratitud. Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, tan llagado que cuesta reconocerte. Entre burlas, insultos, sin amor, sin amigos, hemos huido todos de la cruz. Pues yo también he sido uno de ellos. He preferido cualquier cosa antes que a ti. Te he dado la espalda un sinfín de veces. No he dejado que te muevas en mí. Y aún así dices que me amas. No sé qué viste en mí. ¿Qué viste en mí? Sabes que yo no merezco tanto, pero yo necesito tu amor infinito. Por favor, no me dejes sin ti. Ayúdame a que valga la pena. Me he dado cuenta que no puedo estar sin ti. Que valga la pena, que viva tu condena. Junto a María de rodillas ante ti. Perdóname, ahora aquí me tienes derramado a tus pies. Sé que cometí el error de anteponer a tus caminos la razón. Sé que volveré a caer, más de 1000 veces fallaré a tu perdón. Y aún así dices que me amas. No
no sé qué viste en mí. En nuestro programa de hoy hemos conversado con Javier Benacer María, casado y padre de familia, acerca de las maneras en las que podamos crecer en amor a Dios y a los demás, a fin de librarnos del mero cumplimiento de los preceptos y convertirnos en modelos de virtudes y valores cristianos para otras familias. Y como es habitual en nuestro programa, hemos ofrecido 2 espacios musicales ofrecidos por el grupo de música de Popular Católico 7 Días. Hoy aprovechamos para agradecer las amables palabras que nos ha enviado uno de nuestros oyentes. Con motivo de nuestro último programa en el que entrevistamos al arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, nuestro oyente Enrique nos ha hecho llegar su agradecimiento por nuestra ayuda en favor de la familia. Nos contó que escucha nuestro programa mientras está cuidando de su madre de 101 años y nos da las gracias por el apoyo espiritual que le prestamos y nos anima a seguir adelante con nuestro programa. Muchas gracias, Enrique, por tus amables palabras y confiamos poder continuar ofreciéndoles a ustedes y a todos nuestros oyentes en Radio María programas que sean de su interés y provecho. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal o familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianos@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiascristianos@radiomaria.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos también que podéis volver a escuchar este programa en el podcast en la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración. Queremos estar presentes en el mundo a tu modo, Jesús. Tú eres nuestro modelo. Queremos dejarnos interpelar por tu ternura, que tu modo de amar nos lleve a amar. Enséñanos tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean nuestros pasos, nuestro modo de proceder. Ayúdanos a sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada y en la oscuridad llevar tu luz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa el 10 de diciembre a las 18 horas en la península ibérica y 17 horas en Canarias. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena tarde. Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera